Regresamos con Primera Página y es momento de dar inicio a nuestra segunda entrevista de esta mañana. Para ello nos acompaña en nuestros estudios el señor Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, como siempre un placer estar aquí. Bien, hoy el mundo se divide en dos posturas. Aquellos que piensan la importancia de la reactivación económica como un motor principal para ayudar a las poblaciones e incluso hacer frente también a la pandemia de COVID-19 desde este punto de vista, con la lista económica, mientras que hay otra postura que también prevé que el tema del confinamiento y la paralización de actividades en buena parte puede ayudar a contener el coronavirus con flexibilización en sectores muy puntuales. ¿Cuál es la visión de Fede Cámaras frente a esta realidad, tomando en cuenta también que la Organización Mundial de la Salud venía diciendo en sus últimas declaraciones que también tenemos que aprender a convivir con el COVID-19? Sí, entendiendo que bajo esas últimas declaraciones que ya el COVID puede ser considerado una endemia, o sea, algo con lo cual, un virus con lo cual vamos a tener que aprender a vivir y vamos a tener que aprender a defendernos, lo más lógico es que ya los protocolos no sean de confinamiento, sino de una reactivación plena, por supuesto salvaguardando estos protocolos de bioseguridad. Hay países como Suecia, por ejemplo, sí, que desde el día 1 decidieron mantener abiertas sus operaciones y hoy son el país europeo con la menor cantidad de contagios y su economía no sufrió, más allá de que es un país que no tiene 7 años de contracción económica, más allá que es un país que sus políticas públicas no han hecho desaparecer el 60% de sus capacidades empresariales. En definitiva, obviamente Venezuela requiere, le urge que exista una reactivación, por supuesto siempre salvaguardando al ciudadano en cualquiera de sus condiciones, trabajador, empresario, consumidor, en la acción que esté ejerciendo en el día. Hoy hay un debate sobre un nuevo rescate económico en la economía de los Estados Unidos. O sea, una de las principales economías del mundo, una economía donde el crédito existe, una economía donde el ciudadano tiene una importante capacidad y facilidades en términos de crédito para haber soportado esto. Ya han tenido 2 rescates económicos y piensan en un tercero. Venezuela sencillamente no tiene estas capacidades y no la tiene, bueno, por lo que hemos dicho, son 21 años de errores en las políticas públicas y no es menos cierto que ahora también ciertas restricciones hacen que sea mucho más complicado visto el escenario institucional que estamos viviendo. Bien, pero ¿cuál es la propuesta que hace puntualmente Fede Cámaras para ir a esa reactivación y también respetando estos protocolos de bioseguridad que han contemplado para esta fase? A ver, desde el día 1 que se conoció el primer caso de coronavirus en Venezuela, el 13 de marzo, nosotros hicimos planteamientos puntuales en referencia a, primero, el entorno regulatorio y qué pudiésemos hacer nosotros desde el empresariado para apoyar a la ciudadanía. Y segundo, ese apoyo requería de unas condiciones mínimas que no teníamos vistas las políticas públicas. Después de esto, cada uno de nuestros sectores, el comercio, la industria, el agro, la ganadería, el turismo, las aerolíneas, telecomunicaciones, en fin, cada uno de los 15 sectores que hacen vida en nuestra institución, conjuntamente con todas las regiones, han hecho planteamientos puntuales, haciendo derecho comparado, haciendo análisis de los casos de éxitos en otras partes del mundo. Por supuesto, adecuándolas a la realidad venezolana y se han presentado protocolos a los respectivos ministerios, se han presentado soluciones. Lamentablemente no se han tomado las políticas públicas, las decisiones con voluntad política de que Venezuela se reinserte en una actividad que ya venía con contracción, pero que en todo caso es siempre mejor que la realidad que está viviendo hoy el ciudadano. Hablaba usted de la voluntad política y también estamos en una realidad difícil en esta coyuntura, ¿no? ¿Qué propone usted en este sentido? ¿Cree que la recuperación económica también pasa por acuerdos políticos entre las partes? Sin duda alguna, lo hemos dicho ya desde hace un no solo en el marco de la coyuntura. Digamos que el COVID es una oportunidad para un alto nivel de madurez y de sensatez política para construir soluciones en el marco de esta realidad parciales que luego permitan una solución estructural de carácter inclusivo y en pleno respeto de los preceptos constitucionales. Si no hay voluntad política, obviamente, de construir esos acuerdos entre las partes, difícilmente la economía va a poder tener un soporte que se convierta y se traduzca al final. Por aquí podemos hablar de miles de estadísticas. El 2020 puede estar estimándose en un cierre de 4.000% de inflación, donde tienes además
además otro 30 y tantos % de contracción de la economía, que si se suman a los 6 años anteriores, estamos hablando ya de un 80% de la contracción. O sea, una economía que era de casi 300 y pico millones de dólares, hoy apenas llegará a 40, 50 mil. Eso, si lo divides en un monto per cápita, estamos entre los países de menores ingresos por ciudadano de la región, cuando estábamos considerados entre los primeros, sin obviar toda la crisis estructural. Entonces, obviamente que para reinsertarnos en los mercados financieros internacionales, para generar la confianza necesaria, para diseñar un país de pleno respeto a los preceptos constitucionales y donde además todos los ciudadanos tengamos oportunidades, porque el grave problema que tenemos es que hoy, los que estamos aquí en este estudio, medianamente tuvimos acceso al agua, hoy tenemos electricidad, pudimos llegar porque hay gasolina, pero es que casi el 80% de la población no lo tiene. Es un tema de oportunidades y de acceso a las mismas, ¿no? Bien, y en esta coyuntura que usted menciona tan difícil, ¿no? También está el tema de los servicios públicos. Usted hablaba del ingreso per cápita. Estamos hablando de que el salario mínimo apenas alcanza para la canasta alimentaria en solo un 1%, es decir, estamos con un sueldo mínimo de $1 bajo esta coyuntura para los trabajadores en Venezuela. ¿Cuál es la propuesta de Fedecámaras para encontrar una salida puntual y cómo ustedes también apoyan a este sector? Mira, en paralelo tienen que hacerse distintas cosas. Obviamente ya dijimos un acuerdo político integral, que respete la institucionalidad y que respete la voluntad de la ciudadanía. Pero en términos económicos, por ejemplo, en el marco de estos acuerdos, hemos planteado la necesidad de que a la población, uno de los grandes dramas que tiene la producción es la pérdida de la capacidad de compra del ciudadano. Nosotros como consumidor cada día somos más pobres. Si somos más pobres como consumidores, en consecuencia no podemos tampoco apoyar la reactivación de la economía. Tú necesitas dar lo que se ha dado en otras partes del mundo, un salario vital, una ayuda temporal que permita a los ciudadanos poder tener acceso a las necesidades básicas. ¿Un subsidio gubernamental para estos tiempos? Es un subsidio directo a la población, no porque tengas una afiliación política. Más allá del bono de la patria. Bueno, la verdad es que ese bono, la verdad, se hace sal y agua. Tú necesitas, aquí pudiésemos hablar de montos. Pudiésemos hablar de montos, 10, 15, 20, 30 dólares mensuales por persona, por ciudadano. Pero eso, básicamente, si lo proyectas 30 dólares a 12 meses, estamos hablando casi de 30 veces más la capacidad financiera del sector público y privado en Venezuela. Entonces ahí estarías inyectando. Ahora, ¿cómo logras tener acceso a esa cantidad de dinero, esos 2.000 millones de dólares más o menos, para dar esa ayuda? Necesitas tener un acuerdo político, porque si no, entendiendo que el más del 70% del Producto Interno Bruto del mundo, que está en torno a unos 50, 60 países, le dan un reconocimiento institucional a una persona y a los términos internos, ¿verdad? Hay una institucionalidad que la representa otra persona. Si no hay un acuerdo entre ellos, es inviable poder generarle soluciones a los ciudadanos. Bien, fíjese que también en el marco de los anuncios que ha realizado el gobierno para hacer frente a esta coyuntura, ellos han presentado en días recientes el proyecto de ley antibloqueo, lo hacía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y se espera que su aprobación sea pronta por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted, por el sector de Fedecámaras, piensa que este proyecto de ley, de aprobarse, va a ayudar a la realidad del sector económico? A ver, primero, nosotros institucionalmente hemos sido muy claros con nuestra posición en referencia a la ANC. Ahora, dicho esto, si están convocados un proceso que además tiene ciertos cuestionamientos, que ha tenido discusión muy fuerte en términos ciudadanos, pero está convocado un proceso constitucionalmente escrito en nuestra Carta Magna de elecciones de una nueva Asamblea Nacional, ¿por qué entonces a la carrera salir con una institución? ¿Por qué no esperar entonces a esa elección y verdaderamente diseñar un marco regulatorio que permita, bueno, darle soluciones a la población? Ahora bien, mucho se habla de esta ley antibloqueo sobre lo que nos atañe, por ejemplo, en términos empresariales, porque como ciudadanos pudiésemos ampliar, pero en términos empresariales se habla de la posible devolución de empresas que habían sido expoliadas o expropiadas, dependiendo de la forma en que fueron adquiridas por el Estado, a sus antiguos propietarios o a otros actores del sector privado. Bueno, si llegamos a esa situación, tendría que ser totalmente transparente, con procesos licitatorios, es decir, hay que darle a la sociedad la posibilidad de la transparencia de las acciones del sector público, pero además de que esas acciones tengan un grado de legitimidad, de credibilidad,
que permitan que regrese la inversión y que se reactive la economía, porque si no difícilmente vamos a poder revertir el drama social que tenemos de más de 80% de pobreza, ¿no? Y hay una población que pide también la dolarización de los salarios. Nosotros al regreso vamos a seguir hablando sobre esto y otros aspectos porque es momento de hacer una pausa. Ustedes también pueden participar con nosotros haciéndonos sus preguntas, sus comentarios con la etiqueta Primera Página. Ya regresamos, acompáñenos. Con Primera Página, seguimos conversando con el presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre el tema de la flexibilización en tiempos de cuarentena. Hay sectores que hoy por hoy todavía no están en esta fase de flexibilización. Estamos hablando del sector turismo. Incluso ayer conversábamos en los estudios de Primera Página con el presidente de Conceturismo, el señor Leudo González. Nos hablaba de la necesidad de este sector de ir realizando la apertura de forma gradual e incluso colocábamos una encuesta en nuestras redes sociales y la mayoría de la población también está de acuerdo en ciertas aperturas, por supuesto cumpliendo los protocolos de la seguridad. Aparte del sector turismo, ¿cuál es su posición y qué otros sectores cree usted que también deben ir avanzando en esta etapa de flexibilización? Mira, absolutamente todos los sectores tienen que ir avanzando, porque no es viable seguir manteniendo controles, regulaciones excesivas en términos económicos. Siempre los controles y los marcos referenciales de la bioseguridad son necesarios, pero no se puede seguir teniendo a sectores por completo prácticamente detenidos. Construcción, más allá que la construcción antes de la pandemia ya tenía 95% de sus capacidades detenidas por la realidad del país. Tienes sectores como el sector inmobiliario, tienes los centros comerciales necesitan ser abiertos, los cines, o sea, hay una cadena de valor dentro del sistema productivo que va desde el sector primario, desde el campo. El campo requiere el sector químico, requiere transporte, requiere procesamiento luego con nuestra industria, la industria luego, el comercio, el sector financiero, en fin. Si no se reactivan todos los sectores de la economía, si no se les da plenas libertades para que operen, es extremadamente complejo seguir primero salvaguardando las pocas empresas que quedan. Y digo pocas, porque no podemos olvidar que Venezuela en 1998 tenía 620.000 empresas y hoy apenas no llegamos a 250.000. 250.000 que además trabajan a 30% de sus capacidades instaladas en promedio. Tienes una construcción prácticamente detenida, tienes una compensación, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones, que hoy trabaja por arriba de sus capacidades con ciertos rezagos. En definitiva, lo que se necesita es que absolutamente todos nos reinsertemos. Hablemos, por ejemplo, de lo que significa el sector deporte, por decir cualquier cosa. En el sector deporte no es nada más 2 equipos en una cancha. En torno a eso hay un universo de la economía que favorece a la familia, al ciudadano en su condición de trabajador. Y no podemos olvidar que el 60% de la economía venezolana trabaja en la informalidad, pero es una informalidad que se soporta en la producción formal. Claro. Entonces, si tú no le das capacidades de acción a la formalidad, difícilmente vas a poder tener aguas abajo el tejido medianamente activo, ¿no? Bien, y fíjese, usted ahora comentaba el tema de los cines y eso me da a preguntarle, el tema de la nueva normalidad y las nuevas medidas que piensan tomar para ese periodo de flexibilización. Veíamos en el caso puntualmente de los cines, el tema de los autocines como para que sigan funcionando pero bajo otras medidas, ¿no? El caso de los restaurantes, en otros países hemos visto las medidas que también se han tomado con los túneles de desinfección, quizá zonas más espaciadas, es decir, todo esto ya ha venido siendo contemplado por Fede Cámaras para hablar de avanzar en flexibilización. Sí, por supuesto, como te dije, de los 15 sectores que hacen vida en el directorio de Fede Cámara han hecho sus respectivas propuestas y sus respectivos análisis y nosotros compendiamos, o sea, el trabajo estructural, metódico que ha hecho organizaciones como Conceturismo, como Conindustria, como Concecomercio, como la Asociación Bancaria, un poco primero entendiendo las realidades venezolanas y segundo haciendo comparación con sus pares en otras partes del mundo, que por cierto no tienen tenido tanto tiempo en confinamiento y ya han tenido la oportunidad de tener ensayos y error, con lo cual Venezuela podía insertarse verdaderamente en medidas que ya han demostrado éxito en otras partes del mundo, que están muy bien definidas por nuestros sectores económicos y sobre todo que tienen la disposición de
de los empresarios de hacerlo, porque al final, desde el pequeño perro calentero, el taxista, el kiosco, hasta la gran industria, la aerolínea o el gran propietario de un centro comercial, tienen hoy la necesidad de darle soporte al empleo que generan y, por supuesto, la producción que favorece al ciudadano en su condición de consumidor. Bien, señor Cusano, es momento de también escuchar las preguntas que a esta hora de la mañana está haciendo nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página, tanto en nuestra cuenta en la red social Twitter como en Instagram, @primerapágina. Vamos a darle el paso a nuestro compañero Juan Carlos Rosso para que haga lectura alguna de ellas. Ya somos Cuarta Tendencia en Twitter, la etiqueta Primera Página, usted puede seguir interactuando con nosotros. Pregunta Ramón Ramos, ¿cómo está el sector empresarial haciendo para pagar un salario justo a sus empleados cuando es conocido por todos que con un salario mínimo no se vive en Venezuela? ¿Qué promedio de salario pagan para mantener a sus empleados? Sí, el tema del salario mínimo ha sido un tema que es exclusivo casi del sector público. El sector privado tiene en promedio mucho tiempo pagando mucho más que eso, entre 30 y 40 dólares promedio mensual. Ahora bien, eso requiere soporte y para que tenga el soporte institucional y que sea sustentable en el tiempo, pero sobre todo que pueda mejorarse, pasa porque, por ejemplo, el Estado respete y tome en consideración los exhortos, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que vino a Venezuela a hacer un informe y le dijo que reiteradamente, en los últimos 16 años le ha dicho que tiene que sentarse en la mesa de diálogo tripartito con los sindicatos, con los empresarios reconocidos por ante la OIT que hacen vida en Fedecámara, para entonces diseñar políticas no solo salariales, sino que den soporte a una mejor economía. Edgar José Machado pregunta, ¿cómo se puede activar la economía y a la vez respetar los sistemas de bioseguridad social en un país donde el gobierno se encargó de quebrarlo, donde prevalece la economía informal porque no hay empleo y un sueldo menor a $1? Mira, lamentablemente es un entorno y son obstáculos bastante complejos a sortear, pero sencillamente como ciudadanos, como empresarios, como trabajadores, cada uno desde su palestra, desde su posición, tenemos que asumir la responsabilidad de superar estos obstáculos y construir las condiciones para que entonces la economía genere oportunidades a todos por igual. Otra interrogante, la de Galipoli Matos. ¿Cómo Fedecámaras enfrenta a las importaciones de algunos productos de la cesta básica, los cuales sus aranceles de importación son bajos o ningunos, mientras que el productor nacional tiene un aumento en los costos por efecto de la hiperinflación? Lo hemos dicho reiteradamente. Venezuela necesita un justo equilibrio entre lo hecho en Venezuela y lo importado, porque no podemos olvidar que nuestras capacidades, la mejor capacidad de generación de empleo está en el sector primario. 17 estados del país de una u otra forma tienen como su actividad principal de la economía el sector primario, pero también el sector industrial capacitado, con trayectoria, con experiencia, puede ser competitivo si se le dan las condiciones. Ahora, eso no significa cerrar la frontera al producto importado. Lo que tiene que haber es un justo equilibrio e entendiendo cuál es el estado y cuál es el modelo de país que queremos, porque en lo que no podamos ser competitivos posiblemente tenga que ser una actividad que no siga teniendo o que no tenga algunas preferencias, pero sí hay sin duda alguna que generar empleo decente, bien remunerado y eso, todas las capacidades de producción venezolana están para poder hacerlo, ¿no? Señor Cusano, regresamos con nuestra entrevista agradeciendo como siempre a la audiencia por su oportuna participación. Usted comentaba, antes de ir con las preguntas, del balance de las empresas en nuestro país y ahora yo le pregunto, de seguir con este esquema del 7+7 y el tema de estas restricciones, ¿cuál es el panorama que usted avisora para los sectores que no han tenido este periodo de flexibilización? En la medida que se alarguen estos excesivos controles, y no se le dé una apertura cierta a la economía, lo que va a ocurrir es que, bueno, habrán voluntades que sencillamente no pueden volver a levantar la Santa María y decir, no puedo continuar. Y eso sería pérdida de unidades de producción en consecuencia de empleo y producción. Y la otra consecuencia es que haya personas, como ocurre en muchas partes del país, que sencillamente digan, no puedo seguir y se vayan a la informalidad. En la informalidad es más difícil poder controlar aforos, distanciamiento, o sea, los protocolos de bioseguridad son mucho más complejos en la informalidad. Entonces, en definitiva, seguir con unos esquemas que hacen inviable la producción continua, lo que está generando, lo que puede generar, quizás fueron positivos hasta ahora,
pero de aquí en adelante lo que pueden generar es mucho más riesgos en términos de salud y por supuesto en términos económicos. Y el término de su consejo como empresario para aquellos también pequeños y medianas empresas y también para la figura de los emprendedores que hoy por hoy también está en Venezuela en auge. Mira, el consejo primero, hoy más que nunca hay que hacer alianzas estratégicas, hoy caminar solo en medio de un país sin condiciones para un verdadero desarrollo económico, pero además en una crisis, en una pandemia, tienes que construir alianzas, entender que la cooperación para construir capacidades para luego competir es vital, entender cuál es tu cadena de valor, tener rápido pensamiento, acción en la toma de decisiones. La burocracia en este momento no sirve absolutamente de nada en unas condiciones tan precarias, ¿no? Señor Ricardo Cusano, agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo Primera Página y también agradecemos a ustedes por estar en sintonía con nosotros, parte de las declaraciones y las propuestas que se ofrecían de parte del sector de Fede Cámaras. Usted siga en sintonía con nosotros porque al regreso tenemos mucha más información. Gracias por estar.